A ver, ya sabéis que, como ha comentado Lika muy bien, mi especialidad es la astrología socioeconómica, ¿no? Y por lo tanto todo el tema de los ciclos, que bueno, que aparte de la crisis del 2008, también anunció la del 2020, la implantación del imperio de las corporaciones que estamos viviendo ahora, en fin, que esta siempre ha sido mi línea. Pero en mi intervención en el Congreso de Barcelona del 37, el Congreso de Barcelona, una persona me hizo una pregunta que la consideré muy interesante, que era cómo iba a afectar a las relaciones humanas todo este cambio social. Que claro, siempre lo planteo todo desde el lado más, pues eso, económico, práctico, ¿no? Pero pensé que realmente era un tema interesante. Además, esta persona insistió bastante en que era un tema importante porque nos afectaba a todos y pienso que es verdad. Y esta vez he querido un poco, pues, dijéramos, incidir un poco en este aspecto, ¿vale? Y ver un poco, pues eso, cómo de alguna manera este cambio social nos afecta a nuestras relaciones humanas como personas, ¿no? Bueno, eh, el gran cambio último comenzaba en marzo del 2023, ¿vale? En marzo del 2023 entraba Saturno en Piscis y Plutón en Acuario, ¿vale? Es verdad que hasta noviembre del 2024 Plutón no se quedaba definitivamente en Acuario, pero ahí ha empezado un poco una película nueva, ¿vale? A partir de ese momento comenzaron los cambios de los planetas, saliendo de manera masiva de los signos yin femeninos en los que estábamos implantados estos últimos años, desde el 2008 con Plutón en el Capricornio, ¿vale? Y luego pues, el ingreso posterior del 2018-19 de Urano en Tauro, Neptuno en Piscis que entraba en el 2012, ¿vale? Con lo cual, claro, los últimos años solamente faltaba el Saturno en Piscis para que ya pues tuviéramos todos en signos femeninos, ¿no? Em, claro, este año, ¿qué ha empezado a pasar? Pues que desde Neptuno en Aries, Neptuno entraba en un signo Yan, masculinos, a finales de marzo, Saturno en Aries a finales de mayo, Urano en Géminis a primeros de julio. ¿Y qué ha pasado? Que desde el 1 de septiembre estamos volviendo todos a lo de antes, ¿no? Saturno ha vuelto a Piscis, retrógrado, ¿vale? Y le siguieron todos los planetas lentos, ¿vale? Y hoy por hoy, ¿vale? Pues tenemos todos los planetas ahí otra vez en femeninos, ¿vale? Menos Plutón, ¿vale? Mm, es tan importante este momento, tan hiper importante, que hasta le dediqué una ponencia en las últimas jornadas de Córdoba de octubre, que la podéis encontrar en el canal de YouTube si queréis escucharla, porque es súper importante este momento, ¿no? Claro, ahora qué pasa, que se encuentran todos directos, ya, con lo cual ya vamos a ir caminito a entrar todos los planetas en signos masculinos, ¿no? O ya. Neptuno ingresa en Aries el 26 de enero y se mantendrá hasta el 2038-2039, ¿vale? Eso tenemos para rato. Saturno entra el 14 de febrero, que se mantendrá hasta abril del 2028. Y finalmente el 26 de julio, Urano en Géminis, que estará hasta el 2033-2034. ¿Vale? Con lo cual, claro, tenemos un poco todos los planetas, ¿vale? Bueno, y Plutón que está ahí, que ya entró en noviembre del 2024 y estará hasta el 2044. O sea que tenemos para rato planetas en signos masculinos. Solamente faltará que este mes de julio del 2026 entre Júpiter en Leo para acabarlo de ponerle la guinda y que no haya ni un planeta lento que no esté en signos masculinos. ¿Vale? Esto es una situación súper particular. O sea, yo que me dedico a los ciclos hace 38 años, no lo he visto nunca, ¿vale? Lo más parecido a este momento social, como he hablado muchas veces, lo más parecido de verdad es cuando le cortaron la cabeza al rey de Francia, ¿vale? La Revolución Francesa, ¿vale? Claro, cuando trasladamos al momento actual, ahora que le corten la cabeza a alguien, pues habría otro, quiero decir, no pasaría nada, ¿no? Pero fijaos que entonces pasó una cosa muy importante que fue que la burguesía empezó a ganar todo el poder por encima de la aristocracia, que era, dijéramos, el poder instaurado entonces, ¿no? Y ahora las grandes corporaciones están ganando todo el poder por encima de los estados soberanos. En aquel momento lo que apareció fue la máquina de vapor, o sea, fue la primera revolución industrial, nunca había habido ninguna máquina que hiciera nada, ¿vale? Con lo cual cambió todo el sistema. Ahora tenemos la inteligencia artificial que va a cambiar absolutamente todo, ¿vale? Mm, lo más cercano de los que estamos vivos, que hemos vivido, fue la entrada de Internet. O sea, la entrada de Plutón en Sagitario, ¿vale? A partir del 95, que de alguna manera marcaba un cambio muy importante también a peso en Yang.
no de la magnitud de este que viene, ni de la magnitud de cuando le cortaron la cabeza al rey de Francia, pero dijéramos es lo que se podría acercar un poco más, ¿no? Bueno, todo esto lo planteé también en la ponencia del Congreso, del 37 Congreso de Málaga, que lo tenéis también en el canal de YouTube por si lo queréis ver, ¿vale? Entonces, claro, todo esto, ¿cómo nos afecta a las relaciones personales? Pues inmensamente. Por ejemplo, desde la entrada de Plutón en Capricornio, empezó a instaurarse una cosa que antes no existía, al menos no tanto, que es la desconfianza, ¿vale? La desconfianza en el sentido de que de alguna manera nunca, voy a ver, bueno, vale, ahora vamos a poner compartir, compartir, ver, vale, vale, muy bien. Entonces, aquí ya he puesto Plutón en Acuario porque es, dijéramos, donde estamos ahora, ¿vale? Y claro, Plutón ya está en Acuario, pero Plutón en Capricornio lo que lo cambió todo fue el tema de la desconfianza, en el sentido de que una de las cosas que aportó este cambio fue la desconfianza en las instituciones. O sea, hasta que entró Plutón en Capricornio, pues la gente confiaba en los bancos, confiaba, entre comillas, pero en los gobiernos o en las estructuras, ¿no? Esa caída, dijéramos, arrase de confianza en las estructuras ha afectado muchísimo al terreno de las relaciones en el sentido de que se ha instaurado una desconfianza que cada vez es mayor. De hecho, es un detalle que, dijéramos, se percibe mucho en las relaciones, que, claro, solamente falta que hayan facilitado con Neptuno en Piscis, que tiene mucho que ver con las redes sociales, el tema de que cada uno tenga un aparato con el que se sienta, que es independiente y puede conseguirlo todo a través de eso, para que la desconfianza sea algo que aún se acentúe. Porque yo no sé quién eres tú, no te conozco, y por lo tanto este tema, dijéramos, se acentúa inmensamente, ¿vale? Desde entonces. ¿Qué pasa? Neptuno en Piscis, fijaos que Neptuno lo que hace siempre es como generalizar, ¿no? Con Neptuno en Acuario todo el mundo se conectó a Internet, todo el mundo tuvo un móvil, todo el mundo, ¿no? Y en las relaciones era un momento en el que era muy importante el tema de la educación, ¿vale? Yo suelo decir que antes del 2003, eh, si alguien te decía te llamaré, tú esperabas una llamada. O si el colchonero te decía te traeré el colchón el viernes, tú esperabas el colchón el viernes, ¿vale? Desde el ingreso de Neptuno en Piscis es un poco, ¿cuándo te traen el colchón? Han dicho que el viernes. O sea que ya todos nos lo tomamos un poco como una cosa que ya veremos un poco en qué va. Por lo tanto, una de las cosas que se han potenciado muchísimo en las relaciones es esta especie de sistema de tolerancia, de vamos un poco a aceptar y a flexibilizar y a facilitar y a cooperar, un poquito como siempre es Neptuno, que es un poco... mmm, yo siempre, claro, sabéis que Neptuno es la octava de Venus, ¿no? Entonces suelo poner el ejemplo cuando a veces hablo en mis clases de que, por ejemplo, si tú eres amante de los animales y ves a un animal sufriendo en la calle, te da tanta pena casi como si fuera tu gato. Eso sería Neptuno. Pero luego tu gato es tu gato. Eso sería Venus. O sea, entonces, este punto un poco de funcionar con esta especie como de conexión social, ¿vale? Es algo que se ha acentuado mucho y de ahí todo el tema, desde el 2012 sobre todo, de toda la inmensa cantidad de mm, ONGs y de todo de cara a la ayuda social, la tolerancia, la apertura de los países pues a cooperar, etcétera, y de alguna manera esta sea un poco la principal evidencia. Entonces, mientras estaba también Plutón en Capricornio, otra de las cosas que era un gran valor en las relaciones era el tema de el compromiso real. Por ejemplo, la puntualidad,
la responsabilidad si habíamos dicho que haríamos algo, ¿vale? Claro, todo esto Neptuno lo vino flexibilizando, como digo, en plan, han dicho que el viernes, ¿no? Y hizo que de alguna manera hubiera una tendencia, pues eso, a la tolerancia, al buen tono y un punto como de potenciar y hacer valer mucho todo lo que era un poco el tema de la empatía, ¿vale? De hecho, desde luego, si os fijáis, desde el 2012, la cantidad de tendencia o de valoración de las terapias ha sido monumental. O sea, quiero decir, la gente antes tampoco no iba tanto a terapia o no era una cosa como ahora que es como, bueno, que esto hay que hacerlo como sea, ¿no? O sea, sí o sí. Y el tema también de las diferentes tipos y todo esto con el tema este, pues eso de comprender el momento de cada uno, de cómo está, de todo esto. Por lo tanto, claro, todo esto aportaba a nuestras relaciones un tono, pues, de un cierto buen rollo, a lo mejor un poco, como por eso he dicho lo de los gatos, un poco impostado a veces también, pero no dejaba de ser un punto como de humanidad cristiana, ¿no? O sea, un punto como bueno, de comprensión o de tolerancia o de, bueno, pues que yo qué sé, si te habías quedado con alguien para trabajar o hacer un trabajo y esa persona te venía que había tenido un problema con su madre, pues tú le preguntabas y cómo estás. Luego pues ya decías, bueno, pero esto lo haremos o no, pero no era directo, sino que había un punto como de humanidad, ¿no? Podríamos decir. Y esto era un poco lo que de algún modo se potenciaba mucho en las relaciones, ¿no? La entrada de Urano en Tauro lo que potenció muchísimo es el tema del concepto de bienestar. Fijaos cuantísima gente sale para comer. Ya salía antes, evidentemente, la gente ya quedaba para comer antes de la entrada de Urano en Tauro. Pero lo de ahora, o sea, lo de que de algún modo incluso los supermercados se están especializando en platos preparados. O sea, el concepto de buscar ese bienestar y esa comodidad se acentúa un montón. Y en las relaciones hay ese punto como de disfrutar de lo que es un poco como más esencial, ¿no? Un poco más de la comodidad. De hecho, por ejemplo, hablan, que ahora lo miraremos, pero de que las nuevas generaciones, sobre todo los alfa, más que los centennials, pero bueno, no beben, no salen, no van a de hecho las discotecas están dejando de tener un sentido en muchos lugares. Claro, es normal, si la gente ya queda por Instagram, lo que hacen ahora muchísimo es alquilar una casa, se llevan las cosas, los jóvenes, y allí montan su fiesta y no molestan a nadie porque la casa está en medio de la montaña o donde sea, y hacen lo que quieren entre ellos y no tienen por qué estar pendientes de nadie ni de nada, ¿no? Y por lo tanto esto cada vez es más potente y más fuerte, que es este punto un poco de valorar un poco lo que tenemos y lo que nos dan, ¿vale? Y claro, Saturno en Piscis lo que le venía a dar a todo este complejo es el tema de que el sistema es favorecer. O sea, vamos a favorecer, vamos a potenciar el facilitarnos un poco las cosas, el correr un tupido velo si hay demasiadas tensiones, la fluidez. O sea, fijaos que todo habla mucho pues de para la vida, ¿no? O sea, para entendernos bien, para que no haya demasiados conflictos, para que tal. Vale. ¿Qué pasa? Claro, entrando Plutón en Acuario, aquí ya entra los valores de la comunidad y el punto del elitismo, ¿vale? Mm, por lo tanto, todos estos discursos o estas, dijéramos, voy a poner el otro, el otro JPG, ¿vale? ¿Vale? Em, entonces, vale, entonces, vale. Como digo, Plutón en Acuario, ¿vale? Que lo tenemos aquí, pues claro, ya empezó a darle este tono que se notó un montón nada más entrar, que es este punto un poco del elitismo, ¿no?
se está viendo clarísimo que, bueno, nunca ha habido tanta gente que tenga tanto dinero, ¿vale? De hecho, hace poco hacían una, o sea, un estudio, ¿no? Y ponían los países de América, América cual completo, no Latina, no, toda América, que tenían más dinero que Elon Musk, países, que un señor, ¿vale? Esto es algo que, bueno, que hace años, no tantos años, era como inimaginable, o sea, que un señor podía tener tanto dinero como un país entero, ¿no? Eh, claro, este es un poco Plutón en Acuario, o sea, el concepto de ese 1% que de alguna manera, pues, se va, pues, que potencialmente será el dueño de todo. Y bueno, de hecho no lo digo yo solo. Hay un señor que se llama Jeremy Rifkin, que es un economista muy nombrado, que hace 25 años, en el 2000, escribió un libro que se llama La Era del Acceso, y él ya hablaba del final de la propiedad privada y del derecho al uso. Entonces, claro, este punto de ese 1%, ¿qué está haciendo? Pues que, claro, la gente cada vez más se polarice más en los suyos. Por lo tanto, potenciando mucho, pues, cualquier tipo de míos, o sea, que puede ser desde racismos, a políticamente, económicamente, en fin, los míos, ¿vale? Y por lo tanto, esto ya está haciendo que haya una tendencia a mm, no ser tan ni solidario, ni comprometido, a no ser que sean de los míos, o sean de mi grupo, de mi entorno, de los que yo coopero, de los que a mí me van bien o de los que a mí me convienen, ¿vale? Evidentemente, una de las cosas en positivo es que se acentúa mucho el respeto, ¿vale? De hecho, yo lo repito constantemente, el respeto hoy es como si fuera un poco la moneda que sirve para todo. O sea, que hace que un poco, pues no nos tiremos de los pelos y que por otro lado, pues también hay un punto como de capacidad para poder un poco relacionarnos pese a esas diferencias tan grandes que de alguna manera hablábamos, ¿no? ¿Qué ha pasado con la entrada de Saturno en Neptuno en Aries? Es que se ha notado un montón, ¿vale? Que ya sabéis que Neptuno entraba el 30, no sé si era el 30 o el 31 el 30 de marzo, ¿no? Bueno, y Saturno entraba a finales de mayo, ¿vale? Del 2025. Que, bueno, ahora ha vuelto, pero que entró, ¿no? ¿Y qué es lo que se empezó a notar? Que eso que he comentado antes de que una persona, pues, yo qué sé, había tenido un problema y tú habías quedado con ella para trabajar, o la gente había quedado con ella para trabajar, y venía y decía, bueno, me ha pasado esto, he tenido un problema con mi madre. Eso que ocurría antes con todos esos planetas en femeninos de, ostras, pero estás bien, ahora eso ha pasado a la historia. Ahora es y directamente, pero ¿vas a venir a trabajar? No, o sea, vale, pero ¿vas a venir a hacer esto o no? O sea, se acabó. Hay una brutal tendencia al individualismo, claro, Aries, al ir al grano, Aries también, y vamos a ver un poco cómo solventamos esto sin perder mucho tiempo, ¿vale? Mm, como no todo es horrible, ni mucho menos, una de las cosas bonitas es que se está incentivando mucho, dijéramos, darle peso a la idea de ser positivo o de no quedarnos un poco con lo oscuro, con lo turbio, con lo complicado, ¿no? O sea, ponerle un poco de énfasis positivo a las cosas, ¿no? Mm, y sí que es verdad que dentro de este tema de ser positivo y de ponerle un énfasis, dijéramos, una de las cosas que Neptuno en Aries puede traer es una especial repunte de la religiosidad, que no tiene por qué ser religiosidad, puede ser espiritualidad, ¿vale? Pero sí de creer en algo. Sí que parece más que creer en algo tenga más que ver con Neptuno en Piscis. Y sí, es más espiritual en el sentido de comprensivo, tolerante, pero Neptuno en Aries habla más de la brillantez,
del sentido, del significado, el fuego del sentido y el significado del fuego. Entonces, seguro que si te pones en una actitud positiva o tú crees en algo, puedes conseguirlo. Toda esta película que de alguna manera, en bien y en mal, se están moviendo, pues es algo que se está notando mucho, ¿no? En esta dirección, ¿no? Esta parte, dijéramos, y digo en bien y en mal, ¿no? Porque mm, una de las cosas que también se está viendo es que lo del ascensor social como que se ha averiado un poco, ¿vale? O sea, sabéis a lo que me refiero, ¿no? El ascensor social pues significa una persona nace en un entorno, pero pues bueno, va a un colegio público y como es buena y se dedica y quiere, pues logra unos lugares, ¿no? Y tal, y puede ascender a donde sea. Esto cada vez es más complicado. Con Plutón en Acuario, ahora o perteneces. Mm, o bueno, claro, pues a lo mejor vivirás mejor, ¿no? O tendrás un sueldo mejor si te has hecho una carrera X o tienes un trabajo X o tal, que si tienes otro, no hay duda. Pero el tema de llegar a esa élite, eso es como muy difícil ahora. Y de hecho, estos planetas en Aries parecería que intentaran las grandes corporaciones, sabiéndolo, potenciarlo, ¿vale? El otro tema también es esta tendencia a diagnosticarnos cosas. ¿Vale? A colocarnos en tú eres diferente y tal, pues porque hay una neurodivergencia, sobre todo de las neurodivergencias, es algo que es una locura absoluta. O sea, yo cada vez que seguro que a mucha gente le ha ido bien, ¿eh? No quiero decir que sea una cosa negativa en sí misma, ¿eh? Pero mm, es un poco como si a la gente le diera un sentido, que le diagnostiquen algo y que encuentren que le da un sentido, y seguro que va muy bien en esa dirección, pero por otro lado también te ubican. O sea, es la idea de ubicarte, de colocarte en una caja. Saturno, Neptuno, en Aries, eres esto. Entonces, claro, como eres esto, te tratamos como esto. Es un poco la otra cuestión, ¿no? Y con Urano en Géminis, si os habéis dado cuenta, nadie cuestiona que mentir sea malo. Es increíble lo que está pasando ahora. Sobre todo en el tema político es alucinante. O sea, pero es algo como ya, eh, como algo, dijéramos, bueno, incluso el tema este de hacer una pregunta, respondo lo que me da la gana, que no tiene nada que ver con la pregunta, pero bueno, no pasa nada, me ha dicho algo, ¿vale? Y luego se descubre que aquella persona que dijo aquello resulta que no era verdad y no pasa nada, o sea, incluso es como por ejemplo, como todo este tema de las estafas, por ejemplo, con el phishing y todos estos temas y tal, es un poco como, bueno, mientras alguien no venga con una navaja ni a matarte ni a hacerte daño, bueno, pues si tú te has despistado y te lo han sisado, pues mira, haber estado más atento un poco, ¿no? O sea, es un poco como este valor de eh, quien tiene un poco la agilidad mental o de otro tipo para llevar a cabo las cosas, ¿no? Pero sí que es verdad que este Plutón y este Urano en Géminis, claro, todo en Yang, como decimos, solo falta que ahora entre Júpiter en Leo ya para acabarlo de arreglar en este próximo año, habla de que, desde luego, tanto el tema de la educación como el tema de hablar, de vigilar con hablar, ¿vale? Que estamos en la era de la cancelación, que es el tema este de, bueno, depende de lo que de alguna manera digas, ¿no? Pues así te van a colocar en un lugar o en otro. O sea, que no se puede hablar, o sea, es una situación muy especial porque en otras épocas, en los diferentes países, ¿no? Pues a lo mejor estaba claro que no se podía hablar, ¿no? Porque había pues un tema, pues a lo mejor dictatorial o lo que sea, y estaba claro y estaban definidas las limitaciones de lo que se podía hacer o no, ¿no? Ahora parece que se puede hablar de todo, pero no se puede hablar casi de nada. Sobre todo lo que es crítica a estructuras. No estoy hablando a nivel, sino sobre todo crítica a la estructura incluso dentro del organismo en el que tú te mueves, ¿no? Si por ejemplo hay un colegio de no sé qué, del tema que tú participes, ¿no? Y tú criticas al colegio, es muy posible que te cancelen. Y lo de cancelar es
bueno, lo mismo que un ghosting, pero no en las relaciones, sino en el tema social. O sea, es el te ignoro, te ignoramos y vamos a empezar a decirte que nos falta este papel, que nos falta lo otro, que no sé cuántos, que no sé qué, para que te acabes cansando y te acabes alejando, que era lo que queríamos. ¿Vale? Y este es un poco el tema que entonces, pues eso, lo que siempre recomiendo es vigilar con cómo nos comunicamos, ¿vale? Y por lo tanto, ¿cómo nos comunicamos? ¿Qué significa? Pues podemos hablar, pero diciendo cosas, nunca aseverando, nunca afirmando, sino, bueno, me parece a mí, o lo dijo aquel, o qué tú qué opinas de esto, o preguntando, pero siempre con un punto de tolerancia y sobre todo respeto de lo que opinan los demás, etcétera, ¿no? Mm, este sería un poco el tema. Entonces, una de las cosas que también he querido aportar para ver un poco, pues es cómo, aparte de esto, que era un poco el tema social, cómo a nivel de generaciones puede afectar un poco toda esta, dijéramos, todo este cambio un poco social, ¿no? Vamos a empezar vamos a empezar por la generación rompedora, ¿vale? ¿Vale? Que bueno, son los que tienen ahora entre 67 y 85 años, ¿vale? Que como veis son, o sea, aquí en esta generación veis aquí dentro los planetas donde los tienen, ¿vale? Estas personas han nacido con Plutón en Leo, algunos con Urano en Géminis, otros con Urano en Cáncer y con Neptuno en Libra, es donde tienen los planetas lentos esta generación, ¿vale? Aquí fuera tenéis los planetas, dijéramos, estos que van a entrar y que se van a quedar, ¿vale? Y Gràcies, gràcies. vale, Mira, que aquí se está dispensa. acoplando algo, ¿no? Algo se está acoplando, vale. Entonces, y aquí al lado tenemos un poco los planetas, pues eso, anteriores, ¿vale? Claro, ¿qué pasa? Para estas personas, para esta generación, este, este, este cambio es tremendo, porque este cambio es tremendísimo, porque, bueno, van a vivir el Plutón en Acuario, puesto el Plutón en Leo, y con una probabilidad muy alta van a ver que todos los derechos por los que ellos han luchado o han luchado un poco en la vida, pues ahora igual, dijéramos, se quedan un poco, pues que desaparecen tal como los entienden, ¿no? Y esta generación que su supervivencia es la de luchar, la de competir, bueno, pues lo que fueron, ¿no? O sea, las grandes luchas por los derechos, las manifestaciones, de corriendo delante de la policía, en fin, cosas, esta gente que ha luchado tanto por todo esto, pues se va a ir encontrando con que ahora más vale que no hable o que piense lo que dice, y claro, es una novedad aplastante. Por otro lado, vivirá en la oposición de Neptuno a Neptuno, ¿vale? También. Y claro, para esta generación con Neptuno en Libra, pues claro, los valores básicos son, pues, o sea, si no podemos ni hablar ni tener una relación un poco educada, ¿qué nos queda? Claro, con Neptuno en Aries, pues no sé, o sea, es un poco, lo debéis de estar viendo en otras generaciones, por ejemplo, los Centennials, yo lo veo mucho, ¿no? Que les resulta muy cómodo este momento, claro. Que van un poco, bueno, vale, no me expliques, vale, sí, que es un poco esta fama que tienen un poco estos jóvenes de que no leen, no preguntan, no escuchan, no nada, pues es un poco esto, claro, esta generación, pues va a vivir que la educación ha pasado un poco a mejor vida, pues de una manera, pues un poco difícil. Y luego el retorno de Urano, que claro, esto es un poco un cambio morrocotudo en la vida de todas las personas, ¿vale? Porque habla de una gran liberación y para los de Urano en Géminis, los más mayores, ¿no? De esta generación, y luego pues para los Urano en Cáncer, ¿vale? Por lo tanto, es un momento impresionante y claro, de cara a las relaciones, pues les va a tocar mucho hacer lo que crean ellos, pero no pensar que no pueden compartirlo mucho o no pueden expresarlo un poco muy claramente, ¿vale? Porque pueden ser muy mal vistos, ¿vale? Vale.
Entonces, ahora voy a coger los baby boomers, que son los que vienen después. Aquí tenemos los baby boomers, ¿vale? ¿Vale? Que los baby boomers, como veis, tienen Neptuno en Escorpio, Urano y Plutón en Virgo, es la generación de Urano y Plutón en Virgo, y luego algunos tienen Urano en Leo, ¿no? Y estos son los planetas un poco, pues, cómo les va a afectar un poco esto nuevo, ¿no? A ver, los baby boomers lo que más van a notar es que dejan de estar en el podio del poder socialmente, ¿vale? Claro, Plutón en Capricornio les hacía un trígono con lo de Plutón con Plutón en Virgo, Urano en Tauro, otro trígono con Urano en Virgo, ¿vale? Neptuno en Piscis, un trígono con Neptuno en Escorpio, era su momento social, ¿vale? Y junto con los millennials, estos años de todos los planetas en Yin han sido las dos generaciones que han estado, pues, digamos, en candelera, ¿no? Los que de alguna manera dominaban o estaban un poco moviendo un poco los temas, ¿no? Por lo tanto, lo va a notar mucho que ya pues empieza a ser, pues bueno, no tan, incluso por ejemplo, los de Urano en Leo ya lo vivieron con Urano en Tauro, el tema de empezar a sentirse como un poco fuera, ¿vale? Porque hay cosas, por ejemplo, lo empezaron a notar mucho a lo mejor con las aplicaciones o con el tema de hacer vídeos, por ejemplo, ¿vale? Los de Urano en Virgo lo empiezan a vivir ahora con Urano en Géminis, ¿no? ¿Por qué? Tiene toda la lógica. Para los de Urano en Virgo, la excelencia, la perfección es lo más. Claro, con Urano en Géminis, pues por ejemplo, en las redes es muy curioso que resulta mucho más importante, a lo mejor, por ejemplo, alguien cuenta algo, ¿no? Y hay 200 que lo copian y cuentan lo mismo. Y lo más valorable es quien lo cuenta mejor. Esto sea Urano en Géminis. Claro, esto para la generación de Urano en Virgo es como una locura, ¿no? Entonces, pues sí, es verdad que es un cambio un poco muy grande, ¿vale? Después, claro, con Neptuno en Escorpio y Neptuno en Piscis, pues sentían bastante este punto un poco, pues eso de buen rollo, de conexión. Ahora con Neptuno en Aries, pues van a sentir bastante que eso ya no está, ¿vale? Y por lo tanto, pues bueno, sobre todo es esta salida un poco de estar en candelera y de empezar un poco pues a apartarse y empezar pues eso a jubilarse, porque bueno, como veis son los que tienen entre 53 y 67 años, ¿no? Entonces un poco entrando en esta última etapa, ¿no? Y de hecho muchos de ellos en este tiempo están tomando grandes determinaciones, ¿vale? Mm, vale, entonces voy a coger la siguiente. No, no. Aquí tenemos los X, ¿vale? Que, como veis, son los que tienen ahora entre 45 y 53 años, entre 41, perdón, y 53 años, ¿vale? Y estos son los que, dijéramos, toman el relevo de la posición que tenían eh, los baby boomers, ¿vale? Y empiezan a desarrollar y a tener un lugar muy importante dentro de lo social. Les favorece mucho porque, fijaos, Plutón en Libra, digo Plutón en Acuario, en trígono con Plutón, ellos tienen de natal Urano y Plutón en Libra, algunos tienen Urano en Escorpio y luego Neptuno en Sagitario, ¿vale? Claro, Plutón en Acuario le hace un trígono a Plutón en Libra. Claro, si ellos ya tienen esta capacidad de quedar bien hasta con el infierno, de ser súper dialogantes, argumentativos hasta morir, ¿vale? Pues este momento social en el que hay que explicar las cosas muy bien, con Plutón y Urano en Géminis, que fijaos, le van a cerrar lo mismo que tenían los baby boomers antes, pero en tierra, pues esto lo tienen en aire, ¿no? Plutón en trígono con Plutón, Urano en trígono con Urano, sobre todo los que tienen Urano en Libra, claro, y cuando entra en cáncer, pues con los de Urano en Escorpio. Pero claro, esta es un poco la cuestión, ¿vale? Del mismo modo que los baby boomers vivieron el Neptuno en Piscis en oposición a los planetas de Virgo como una cosa tope rara,
porque era un poco como que de golpe nadie valora hacer las cosas bien, ¿vale? O sea, se hacen pisos que luego, pues a lo mejor enseguida se estropean o pavimentos de la calle, que luego esto es como inexplicable para la generación de Urano y Plutón en Virgo. En este caso lo que se van a encontrar es que este Neptuno en Aries les va a sorprender muchísimo, que significa que se van a encontrar con gente que va a hacer lo que le dé la gana. Y de hecho, hablando con algunas personas de esta generación, me comentan mucho que es muy difícil hacer equipo. Sobre todo, por ejemplo, personas que están dentro del mundo médico, ¿no? O del mundo sanitario, me comentan que ahora es muy difícil que hacer equipo. Entonces, claro, cada uno va un poco a lo suyo, a lo que tiene que hacer él, con lo cual es un poco, claro, un poco comprensible, porque si hablamos, quedamos, compartimos y tal, para todos los de generación X les parece más lógico, ¿no? Y en cambio con esto, pues les parece más raro, pero bueno, no deja de ser un momento para ellos que, claro, todo esto de argumentar que hemos dicho antes, de que hay que decir algo aunque no sea toda la verdad, pues ellos ahí se mueven súper bien, ¿vale? Vale, voy a dejar de compartir esto. Vale. Y ahora vienen los millennials, ¿vale? Que los millennials, como digo, son los que han tenido el lugar, dijéramos, en este... ¿Y ahora por qué no me deja? Vale, ¿dónde están los millennials? Espérate, aquí, aquí está. Ah, no, estamos con la X, no. Vale, los millennials. Vale, y ahora... Sí, 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 sí salieron. Aquí, los millennials, sí, están aquí ahora, ¿no? Vale, perfecto. Pues mira, no sé por qué no lo veía. Bueno, entonces, como digo, aquí tenemos los millennials, que los millennials son otros, como les ha pasado a los baby boomers, que claro, todo el tiempo este de Plutón en Capricornio, estos tienen estos planetas así, Urano y Neptuno en Capricornio, Plutón en Escorpio y algunos tienen Urano en Sagitario, ¿vale? Claro, con Plutón en Capricornio, pues las hacía el sextil con Plutón. Urano en Tauro, el trígono con Urano, y Neptuno en Piscis, el sextil con Neptuno. Claro, ha sido su momento social máximo, ¿vale? Lo mismo que lo hemos dicho de los baby boomers. ¿Qué pasa? Que ellos lo que van a notar cantidades que ahora, pues esto se acaba y además empiezan a ser la generación más tocada, como hasta ahora ha sido la X, ¿vale? ¿Por qué? Porque van a empezar a vivir la cuadratura Plutón-Plutón. Entonces, ¿eso qué significa? Para ellos les va a afectar un montón en las relaciones, ya lo están sintiendo. De hecho, os contaré un ejemplo, ¿no? Tengo una alumna de Plutón en Escorpio que tiene mucho peso ahí y le digo, tú ahora imagínate que entramos en un mundo en el que está todo tan vigilado que no puedes hacer ningún chanchullo. Y me dijo, hace así, dice, pues eso es lo primero que piensas. Y un poco es verdad que los millennials tienen este punto de bueno, me dicen que tiene que ser así, pero a ver qué camino encuentro yo. No estoy hablando de que tenga que ser un camino negativo, ¿eh? Sino, pues bueno, vamos a ver un poco qué otro camino que no sea tan lo que me han dicho puedo encontrar. Claro, esto quizá cada vez va a ser más difícil. Entonces, otra de las cosas también es que Plutón, como tienen Plutón en Escorpio, para ellos lo más importante ha sido implicarse, comprometerse, pues algunos a nivel pareja, pero otros a nivel laboral, dándole mucha importancia al tema compromiso, implicación. Y claro, con Plutón en Acuario es, perdona, pero hay que tener un respeto. O sea, la gente tiene derecho a hacer lo que quiera, a ir por el camino que quiera, y ese punto de implicación igual es algo no deseable en este momento, ¿vale? O sea que esto les va a sorprender un montón. Y de hecho lo que he dicho, de que y sobre todo el tema este de los elitismos, claro, esa habilidad que ellos tienen de conectar, de conectar emocionalmente, claro, ahora
se quedan bastante sin que desfuncione mucho, porque todo está un poco desde otro lugar, ¿no? Con todos esos planetas en Piscis era genial, pero ahora pues no, ¿vale? Y luego también la cuadratura de Neptuno con Neptuno, que claro, ellos, por ejemplo, con el Neptuno en Capri, una de las cosas que sí que tienen es que se ayudan muchísimo a nivel laboral. Quiero decir, se pasan muchos trabajos. Oye, yo tengo este trabajo, tengo esta persona que me han pasado este proyecto, yo no puedo atenderlo, si no te va bien a ti. O sea, tienen mucho esto. Pues claro, ahora con Neptuno en Aries, es posible que se encuentren que todo este trabajo que tenían de cooperación, pues no se da o no, o la gente no sigue las cosas, ¿no? Y luego los que tienen Urano en Sagitario, que son los primeros, millennials, pues van a venir la oposición Urano-Urano, o sea que de alguna manera están en plena crisis de los 40 hasta las cejas, ¿vale? Y ya sabemos que esta crisis de la mitad de la vida, que siempre pues supone una revisión importantísima y a nivel de los valores tremendo. Que claro, los valores, fijaos que Venus tiene que ver con los valores y es uno de y es el planeta de las relaciones, entre otros, más importante, ¿no? Y, y por lo tanto, claro, si con Urano en Sagitario lo más era ser honesto, por ejemplo, vamos a coger a alguien de Urano en Sagitario, Djokovic, el tenista, ¿vale? No sé si sabéis que lo han expulsado de Serbia, lo han expulsado, ¿vale? Ha pasado de ser un héroe nacional, porque claro, pues eso, con el tema del tenis, pues dijeron, pues eso ya sabemos, ¿no? Que ha sido de los mejores del mundo, etcétera, tal, ¿no? A ser, pues nada, un proscrito absoluto, porque se ha puesto de parte de unas personas o de unas estructuras o de un grupo social o de unos grupos sociales que reivindican pues una serie de cosas que van contra el gobierno y el status quo, y pues adiós, y se ha tenido que largar contra la familia por ahí, se acabó. Entonces, claro, aquí tenemos esto, o sea, el tema clarísimo del no poder hablar, o sea, el Plutón cuadrado a Plutón y el Urano puesto a Urano, o sea, mm, es un poco el tema de que las cosas van en esta dirección, ¿no? Por lo tanto, evidentemente, el tener relaciones, aparte de que es muy probable que, no digo que tenga que ser pobrecitos, ¿no? Pero que muchos se separen en este tiempo, porque claro, si la versión del compromiso era con esta implicación emocional y ahora estoy queriendo a lo mejor que tener algún tipo de compañero con quien poder hacer cosas y tener un camino de vida y no tanto un compromiso emocional, pues a lo mejor lo que tengo ahora no va y a lo mejor van a vivir un poco esta transformación muy importante que igual ya la están oliendo algunos, ¿no? Y, y ahora nos vamos a los centennials, ¿vale? Los centennials, que son los que ahora tienen entre los 17 y los 29-30, ¿vale? Los millennials ya están entre 30 y 41, madre mía. Como, madre mía, a veces hay cosas que dices, madre mía, ya los millennials, ¿no? Que eran los niños hace nada, ¿no? Vale. Bueno, y los centennials igual. Vale, los centennials es su momento, como fue hace poco el momento de los millennials, ¿no? Que he dicho que era de los boomers, o sea, veníamos que con los planetas en femeninos, el mundo era de los boomers y los millennials, y ahora entran en masculinos, el mundo es de los X y los centennials, ¿no? Bueno, pues los centennials, claro, de natal tienen el Plutón en Sagitario, Urano y Neptuno en Acuario, y algunos tienen Urano en Piscis, ¿vale? Claro, con Plutón en Acuario, Plutón se el Plutón, ¿vale? Con Neptuno en Aries, Neptuno se el Neptuno. Y con Urano en Géminis, pues Urano, Trígono Urano, bueno, y cuando estén en Cáncer, pues Urano, Trígono Urano con los de Piscis, ¿no? O sea, justo en el momento de salir al mundo, ¿vale? El momento de empezar a moverse en el mundo, de tomar determinaciones. Entonces, claro, a ellos este tiempo pasado pues no les daban, o sea, les mantenía, por decirlo así, en un estado de infantilismo o de no tener un lugar importante en el mundo, y ahora empiezan a tener un lugar de importancia, ¿vale? De hecho, por ejemplo, como ellos ya tienen de natal Urano y Neptuno en Acuario, claro, estos son realmente los primeros nativos digitales, ¿vale? Los que nacieron ya que a lo mejor no lo han tenido porque los padres no se los hemos querido dar, pero ya había móviles, jugaban con el móvil o jugaban con todo lo que son aparatos, y ya el ordenador era algo que lo veían todos los días o que hacían ya trabajos con él o lo que sea, aunque fuera de sus padres, ¿no? O sea, realmente es algo que ya
han aprendido las letras con una tecla en un ordenador de juguete, o sea, ya han entrado un poco en esta historia, ¿no? Entonces, claro, todo este tema que hay que hablar de una determinada manera, lo que hay que decir, pues a ellos les parece absolutamente normal. O sea, no les parece nada raro tener que utilizar un sistema de comunicación o de trato que no sea del todo auténtico, ¿vale? Por decirlo de alguna manera, ¿no? Les parece como normal, ¿no? Que de alguna manera esto sea así. Por otro lado, con Neptuno en Aries, que ellos tienen Plutón en Sagitario y Neptuno en Acuario, pues bueno, muchísimo mejor, porque vamos al grano, vamos a lo que toca, vamos a lo que hay que hacer, decimos lo que pensamos, vamos por el camino del medio y no perdemos el tiempo, con lo cual, claro, pues en este sentido, súper bien, ¿no? Y luego, claro, con Urano en Géminis, pues claro, todo lo que es para ellos, la inteligencia artificial y todo esto, para ellos es lo más, claro, o sea, de hecho, aunque como todo, porque todo se puede utilizar bien o se puede utilizar mal, ¿no? Pero esta fama, por ejemplo, de que los jóvenes, pues dijéramos, no aprenden porque utilizan la inteligencia artificial o se les está pudriendo el cerebro, todo esto, también hay una forma de darle una vuelta a este tema que es utilizarlo para bien. Quiero decir, tú le puedes preguntar a la inteligencia artificial algo y con lo que te contesta tú lo vas modificando. O sea, no es algo de me lo hace, sino que utilizo una herramienta que me da unos datos, los compruebo porque me puede mentir y decir cosas que no son y veo un poco pues para qué cosas la puedo usar y para qué no, ¿no? Pero a ellos ya les parece normal utilizar todas estas herramientas, ¿vale? Entonces, bueno, de hecho está siendo una generación que está siendo muy bien vista, o sea, hasta hace poco, ¿no? Porque estaban con el móvil y tal, pero ahora de golpe están siendo muy bien vistos porque no tienen miedo, hay un punto entienden perfectamente que puedo de alguna manera viajar o hacer cualquier cosa, ir a cualquier sitio. Pensad que los millennials nacieron en un momento en el que, como yo digo, estaba todo ocupado. Y se encontraron claro, con que tenían un poco que buscarse la vida, porque todos los puestos ya había gente trabajando, etcétera, ¿no? Y por lo tanto, su funcionamiento y su forma de ser un poco está muy basada en esto. Esta generación, desde que nació, está oyendo cada día, o por lo menos una vez a la semana, que nos vamos a extinguir todos. ¿Vale? Lo de la extinción, lo del no sé qué, que vienen por aquí los volcanes, que vienen por allí el no sé qué, que por el otro lado vienen no sé cuántos, ¿no? Con lo cual ellos ya dicen, bueno, pues mira, que venga lo que quiera, yo voy a seguir vivo porque no voy a quedar aquí y vamos a funcionar, y vamos a pasárnoslo bien y vamos a hacer lo que sea, sin miedo y sin películas. Y le echan mucho arrojo. Y eso hoy por hoy está siendo bastante bien visto. Entonces ahora nos queda la alfa, que son los pequeñitos, estos, ¿vale? Los chiquitines, los que tienen entre 2 y 17 o 16, ¿vale? Y, y bueno, pues claro, estos se mantienen en este estado infantil, porque claro, estos han nacido con Plutón en Capri, con Neptuno en Piscis y con Urano en Tauro, que es donde, y Urano en Aries o en Tauro, claro, que es donde ahora están, que son los que, ¿vale? Claro, en este momento, claro, los planetas actuales, estos que van a entrar en masculino, no le ayudarán nada. ¿Cuándo les ayudarán? Cuando entren todos en Piscis, en Yin, porque son una generación Yin y cuando entre todo en Yin. De momento, no les beneficia mucho, claro. De hecho, incluso les puede resultar un poco esto, por ejemplo, de ir un poco a su rollo todo el mundo y hacer un poco lo que cree, o incluso un punto religioso, les puede resultar un poco raro, ¿vale? También el tema un poco de hablar, porque estos son súper normativos. Plutón en Capricornio, Urano en Tauro son súper normativos, ¿vale? Y entonces, pues, puede ser que un poco encuentren este punto un poco de dificultad, ¿no? Para ir un poco entendiendo el momento en el que se vive, que hay que funcionar atreviéndose o haciendo cosas, y ellos son más bueno, de qué es lo que toca hacer y vivir con una cierta tranquilidad y un bienestar, ¿no? Eso es un poco lo que también podría decir. Y lo que le podríamos añadir un poco a todo esto es el tema pues, en general, de cara a nivel un poco personal, los dos planetas que tienen más que ver en la carta de cada uno de nosotros con las relaciones es Luna y Venus, ¿vale? La Luna por el lado de lo que necesitamos, ¿vale? Que es un poco lo que ofrecemos y cuando nos sentimos que de alguna manera también nos dan lo que necesitamos. Y Venus, pues el tema de los valores en las relaciones. Claro, si por ejemplo tenemos un Venus.
en signos masculinos, pues ahora con todos estos planetas, ¿vale? Habrá que ver, porque claro, si es en Aries, a lo mejor pues un poco, ¿no? Con Saturno y Neptuno encima. Pero en general, la forma de relación que viene, que es un poco ir a lo que vamos y pim pam y ya está, pues encajará más con un Venus masculino en aire en aire y en fuego, ¿no? Que con un Venus, dijéramos, femenino, ¿no? En agua y en tierra, que encajaría más con el tiempo pasado. Y lo mismo con la luna. Las lunas, dijéramos, masculinas, en general, estoy generalizando mucho, ¿eh? Porque a lo mejor si está en Acuario o en Leo, pues claro, con Plutón ahí, por ejemplo, ¿eh? Pero, pero, pero en general se sentirán en un momento más cómodo, porque es todo más, la gente hace lo que cree o funciona de una manera más autónoma, pueden sentirse más cómodos que en el tiempo, dijéramos, tan de seguridad en el que veníamos un poco. Esto sería algo también un poco a explicar así de una manera muy, muy superficial y muy generalizada, evidentemente. Pero sería un poco esto. Con lo cual, sí, sí, efectivamente, pues nos entramos en un tiempo de unas relaciones absolutamente distintas y que sobre todo se van a caracterizar mucho por el tema del individualismo que ya se está viendo, ¿vale? Y relacionarse sobre todo por intereses o ideas comunes con Urano en Géminis y Neptuno y Plutón en Acuario, ¿vale? Sobre todo por intereses comunes, y mi recomendación es encontrar algún tipo de grupo o de entorno que haya una ideología común, que sería un poco pues, el Plutón en Acuario. Claro, la ideología no tiene por qué ser un tema político o algo así, sino una visión un poco así, ¿no? Unión y de cooperación sería un poco lo ideal, ¿no? Y un poco, pues bueno, este sea un poco el camino hacia el que vamos. Como siempre comento, los caminos cuando vamos en una dirección es, entre comillas, el camino al que vamos, o sea, ya está, es lo que toca, pero realmente podemos decir dentro de esto, que es un poco lo que está claro que toca, pues vamos a ver cómo lo llevamos o cómo lo hacemos o cómo lo dirigimos, ¿no? O sea, un poco, pero es un poco la dirección en la que vamos, sin duda. Bueno, por mi parte yo he terminado.